Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Hermano, vamos a orar una vez más y Gracias, Señor. Gracias porque es solo tu bondad con nosotros, es solo tu obra con nosotros, la que merece ser exaltada, glorificada. Señor, ninguno de nosotros podría sostenerse en pie delante de la inmensidad de tu santidad, como cantábamos. Tú eres santo. Aún los ángeles, que no hacen más que servirte y que están en las regiones celestiales siendo santos por ti, tienen que taparse con sus alas, como lo describe la Escritura, para estar en tu santísima presencia, algo que nuestra mente pecaminosa no alcanza a entender. Es por eso que, entendiendo esto, también te damos gracias por Cristo, quien es la propiciación por nuestros pecados, según Primera de Juan 2. Esto es el apaciguamiento de la ira de Dios con nuestro pecado, y nos permite ser salvos. Y no solo esto, sino ser santos. Y no solo esto, sino tener relación contigo. Esta relación que tú, a lo largo de la historia, habiendo hablado, como dice Hebreos 1, en otro tiempo, por medio de los profetas, Señor, también tú has, Señor, movido a santos hombres para escribir tu palabra, de modo que cuando hablamos de que estamos en el Espíritu del Señor, hablamos en coherencia con tu palabra. Y eso a eso lo que le tememos, a aquella palabra que está a la altura de tu nombre. Nombre que por lo demás es exaltado sobre todo, y queremos levantar en esta hora, y por eso te pido que me uses, Señor, para que pueda trazar con precisión la palabra de verdad, pero no solo para tener una buena exposición o algo así, Señor, opaca mi orgullo, sino para que tú traigas salvación y santificación conforme a tu voluntad, Señor, y a nuestra necesidad. Gracias, Señor, por el privilegio de estar con mis hermanos, a quienes admiro, y, Señor, tú has usado también para bendecir el mundo. Guíales, Señor, santifícales, corrígeles, Señor, impúlsales, levanta la vara, Señor, como diría Agustín en el siglo III. Señor, danos lo que pides y pide lo que quieras, porque dependemos de ti y solo de ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1994 hubo un caso icónico, probablemente no creo que haya sido el primero, pero sí el primero registrado de manera pública en las noticias. Es una historia ocurrida en Coquimbo, puntualmente en el Hospital San Pablo de Coquimbo. El día 21 de septiembre de dicho año ocurrió un error garrafal, básicamente producto de negligencias. ¿Qué es lo que sucedió? 2 bebés fueron intercambiados al nacer, de modo que los padres, sin saber, se llevaron el bebé equivocado a casa. Vaya error. Este error, que por lo demás fue descubierto hasta 1996, es decir, 2 años después de dicho error. 2 años donde dichos bebés incorrectos desde la familia habían afiatado cariños. Ellos tenían entendimiento de papá y mamá, pero ellos no sabían que papá y mamá no era papá y mamá. ¿Te das cuenta de este terrible error? Todos los daños psicológicos. El gobierno de Chile decidió no solo indemnizar a las personas, pero esto da igual. ¿Cuánto dinero te pueden pagar por dicho error? La situación fue que el gobierno de Chile decidió devolver, intercambiar nuevamente los bebés. Imagínate el llanto de esos bebés, teniendo que abrazar a mamá, que ellos no conciben como mamá. Otro error. A papá, hermanos, etc. Tristemente este no es el único caso. Otro caso más adelante, o quizás más reciente, en el año 2005, ocurrió nada más ni nada menos en la ciudad de Talca. Mire usted, los chilenos se ríen. En la ciudad de Talca, mismo error. El problema fue que descubrieron el error un pelín más tarde. Las niñas ya eran escolarizadas. Ahora, no se asuste usted, esto también ha sucedido en España, puntualmente en la ciudad de La Rioja, y también el error fue descubierto cuando las niñas iban a cumplir y ya tenían 18 años. Y todo esto se descubrió, de hecho, en La Rioja, básicamente porque una de las familias equivocadas se había divorciado, se habían separado, el padre no quería pagar pensión alimenticia, papito corazón, diríamos aquí, ¿verdad? Entonces, cuando fueron a hacer la demanda, el padre, solo para ganar más tiempo, dijo: no es mi hija. El juez dictaminó que se hiciera un examen de ADN, y para sorpresa de todo, incluso del papá, ya no sé cómo llamarlo, descubrieron que no era el papá 18 años después. Curiosamente, la otra niña, que no había sido cambiada, había vivido una vida idílica por un matrimonio bien constituido. Tremendo error. ¿Cómo solucionamos eso? Qué grave error. ¿Te parece esto muy grave? Por supuesto. Casi que no hay medicina, no hay remedio, no hay dinero que vaya a pagar dicho error. ¿Qué más me da que me den miles de millones de euros? Sana el corazón de esa niña.
o de esas niñas o de esos padres, esto es un error gravísimo. Es un error probablemente sin igual. Traté de buscar el peor error que podía encontrar. Pero resulta ser que para la vida de los cristianos hay algo aún peor que este error. Hay algo aún peor que este chuta. Como diría mi hijo Esdras recientemente esta semana, mierda. Hay algo terrible. Hay algo peor para la vida del creyente. ¿Cuál es dicho error? En palabras del pastor Miguel Núñez, creer que eres cristiano y no serlo. Esto es un error garrafal, porque no vas a hacer más que realmente ser un hipócrita, un religioso, y como mucho podremos decir, bien, has venido al domingo, todos los domingos a la iglesia, tu destino final es el infierno. Esto es un error grave. Pero también hay otro error, tan grave como el de las niñas, o peor, o tan grave como creer que eres cristiano y no lo seas. Uno de estos errores que muchas veces la gente es como consciente pero hace la vista gorda, y esto es seguir a un falso líder. Esto es fatal, porque realmente, mi querido hermano, si la cabeza, si el liderazgo de una iglesia no va caminando bien, déjame decirte que no según tú, según la escritura que tiene más autoridad que nosotros, tú estás caminando mal y hay poca esperanza para tu vida. Este es un error grave. Esto es la razón por la que mucha gente genuina hace cosas incorrectas y sigue un falso evangelio y que por lo demás cree ser cristiana y no lo es. En iglesias como la de Cash Luna, Guillermo Maldonado. Oye, pero Rodrigo, esos son más famosos que tú. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Impostores, hipócritas, perros. Oye, ¿quién eres tú para llamarlo así? No yo nadie, eso es lo que dice la escritura de aquello. Filipenses capítulo 3, primera de Juan, lo llama anticristo, imagínate tú, yo sí fui suavecito. Esta gente engaña a gente que puede estar genuina, puede tener un corazón, pero hermano, puede ser muy genuino siguiendo el Islam y eso no te salva. Puede ser muy genuino, pero déjame decirte algo, estás genuinamente equivocado si estás siguiendo un liderazgo fatal, que te apunta a una mala dirección. Esto es lo que dice la escritura. ¿Quién eres tú, Rodrigo, para mencionarlo? No, yo nada, soy un esclavo de Cristo como mucho. Lo vimos la semana pasada. Si la escritura los llama así, ¿quién soy yo para llamarlos menos o más suavecito? Querida iglesia, ¿cómo puedes saber tú que estás siguiendo un liderazgo bíblico, un liderazgo correcto y no te estás metiendo en una secta disfrazada de amor genuino? ¿Cómo puedes tú saberlo? ¿Cómo el pueblo de Dios puede estar protegido frente a semejante error? Más te vale haber sido cambiado al nacer que seguir a un falso liderazgo. Y este es uno de los problemas de la iglesia latina, por la cual también se levanta, se exalta y se siguen tan semejantes y inescrupulosos que tienen la capacidad de extorsionar al pueblo del Señor con la finalidad de hacer crecer su propio ombligo. ¿Cómo puede el pueblo del Señor, por tanto, estar protegido frente a semejante error que también te puede llevar al semejante error de creer que eres cristiano y no lo eres? El Señor ha blindado a su pueblo. El Señor no lo dejó desprotegido, sin recursos para saber cómo hacer. Y es por eso que tenemos el texto del día de hoy en Tito capítulo 1, versículo 5. Y mientras abres tu Biblia, te recuerdo que la semana pasada estuvimos viendo parte de Tito. Estuvimos analizando los primeros 4 versículos en esta salutación. Recuerda tú que Pablo, el apóstol Pablo, está escribiéndole a Tito, quien es su colaborador de momentos difíciles, como decíamos la semana pasada, es la artillería pesada. Cada vez que hay un problema gordo, Pablo manda a llamar a Tito, quien era ejemplo de todo. Manda a llamar a Tito porque hay un problema gordo en la isla de Creta, como veremos el día de hoy. Y el problema de la isla de Creta ni siquiera eran solamente los cristianos, ni siquiera eran solo aquellos que decían y creían ser cristianos, sino que su problema era el liderazgo. Es por eso que Pablo no escatima recursos, manda a la artillería pesada llamado Tito y, como veremos en el versículo 5 el día de hoy, le encomienda una misión crucial: corregir semejante lío, corregir al liderazgo. ¿Para qué? Para proteger a la iglesia, para que el evangelio siga corriendo de manera saludable, para que los cristianos adoren al Dios verdadero. Leamos juntos Tito capítulo 1 versículos del 5 al 9. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, el que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible
irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesto. Versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Como te decía, es el apóstol Pablo hablando con plena autoridad apostólica encargada por el propio líder de los líderes. Y es que eso es lo que tenemos que tener en mente, aún antes de hablar de un liderazgo eclesial. ¿Quién es el líder de todo? Dios. En cada figura, en cada metáfora de la Escritura, así lo presenta. Si la iglesia es la novia, Cristo es el novio. Si la iglesia son piedras vivas, Él es la piedra angular. Si la oveja la iglesia es un redil, Él es el buen pastor. Si la iglesia es un cuerpo, Él es la cabeza. Él es el líder. Él manda. Y los demás a la fila. Él es el líder. Ahora, tú no tienes un líder negligente si tú tienes por líder a Cristo. Tú no vas a pensar que Cristo se quedó dormido como líder. Él cuida a su iglesia de modo que no dejó a la iglesia desprotegida ahí con ideas, bueno, intenten hacer lo posible. No, Él ha establecido un liderazgo, Él ha establecido cómo ha de conducirse la iglesia, de modo que la iglesia ha de conocer para poder vigilar, para poder velar, para poder cumplir las escrituras, de modo que podamos seguir al líder supremo llamado Cristo. Te guste o no, el Señor ha dejado un liderazgo concreto. Él está liderando, gobernando, Él es soberano, está por encima de todo, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por los que ha ganado, pero Él no se ha olvidado de esta fase terrenal en la que tú y yo vivimos, de modo que ha establecido un liderazgo que tiene que cumplirse para que podamos seguir caminando en su redil. Este es el contexto de lo que estaba sucediendo, como nos dice el versículo 5, fijémonos. Pablo está diciéndole directamente a Tito cuál es la razón de su viaje misionero. No solo de su viaje misionero, sino que le dice, por esta causa te dejé en Creta. Y la palabra dejar literalmente está diciendo, Tito, ahí te quedas hasta que esto se solucione. Tito, tienes que estar dispuesto a dar tu vida por ordenar la iglesia, por cumplir, por hacer valer la palabra de Dios, quien es la autoridad suprema. Por esta razón, Tito, ahí te quedas. Tito, tú la artillería pesada vas a tener que gastar todas tus municiones para combatir semejante error que es peor que haber cambiado 2 bebés. En términos espirituales es mucho peor. Pablo le dice a Tito, Tito, ahí vas a tener que ir a gastar tu artillería pesada. Por esta causa te dejé en Creta. Y la primera cosa que le señala, ya vemos cuál es la cosa directa que debe corregir lo deficiente. Había una situación, ¿no te parece esto conocido? Un liderazgo flojito. Bueno, pero el amor. Un liderazgo negligente, un liderazgo que sí, no se pone la soga al cuello, le aprieta la corbata o lo que fuese. Hermano, no creáis que no nos estamos poniendo la soga al cuello, por supuesto, pero si amamos a Dios, ¿cuál es el problema? Si queremos hacer verdaderamente la voluntad del Señor, ¿cuál es el problema? Te voy a decir por qué hay algunos que no predican esto. Pues no tienen pantalones, porque no aman a Dios, porque no aman a la iglesia, porque quieren usar la iglesia para su propio capricho y no exaltar al líder que es Cristo. Pablo le dice a Tito, ahí te quedas, corrige lo deficiente. Y curiosamente le dice claramente qué es lo deficiente. Hermano, por favor, permíteme recapitular. La semana pasada vimos la salutación inicial en los primeros 4 versículos. Puedes sobrevolarlo ahí en tu Biblia. Y Pablo, saludando a Tito, se está identificando con la causa del evangelio. De modo que en estos versículos vimos 5 compromisos de todo verdadero siervo de Dios. 5 compromisos que tenía Pablo, 5 compromisos que debe tener Tito, que tenía Tito, que lo sabemos por la Escritura, y que estos compromisos tiene que ir a demandar en la isla de Creta. ¿Cuáles eran estos compromisos? Versículo 1, parte A, debe ser obediente a Dios. Ese es el primer compromiso de todo verdadero siervo. El segundo compromiso, debe estar comprometido con la misión del Señor. ¿Cuál es la misión del Señor? Lo vimos en el primer versículo, evangelización y santificación. Con eso debe estar comprometido. El tercer compromiso lo vimos, versículo 2, con la verdad de Dios. Dios no miente. Tiene que estar comprometido a predicar todo el consejo del Señor. Si tú no tienes nada que decir, si tú no has gastado tu tiempo estudiando, cállate la boca, métete a tu habitación a estudiar y no salgas a no ser que puedas decir, así dice Dios. Compromiso con la verdad.
No solo con esto, la iglesia ha de tener compromiso con el método. ¿Cuál es el método por el cual Dios quiere salvar? La locura de la obra de teatro, la locura de la alabanza. No, la locura de la predicación, ese es el mecanismo. Y todos los siervos del Señor tenemos que estar comprometidos con eso. Cantamos, apuntamos, servimos, ordenamos. Dormimos temprano el sábado anterior. ¿Con qué finalidad? De exaltar y estar comprometidos con la palabra del Señor. Ese es el método, ese es el mecanismo. Y el quinto compromiso, ¿cuál era? Versículo 4, la iglesia, con el pueblo del Señor. De modo que teniendo todo esto en mente, habiéndole dicho hola a Tito, después de estos 5 compromisos, Pablo le dice a Tito, claramente, esto tiene que ir a hacer a Creta, a corregir lo deficiente. ¿Y qué era lo deficiente? Lo deja ver en la siguiente frase, el versículo 5. No hay establecidos ancianos en cada ciudad, en otras palabras. Este es el problema. Había un liderazgo negligente. Y Pablo le dice a Tito, debes establecer, no andar haciendo predicadores itinerantes que simplemente quieren ir con su traje y su skinny pants, predicando y recibiendo ofrenda y halagos y golpes en la espalda, de un sitio a otro como predicadores itinerantes, pero que nunca han amado a nadie. Realmente esto es lo que le dice, este es el problema. Deben establecer un liderazgo. La razón de esto lo veremos más adelante, pero en toda la Escritura lo dice porque Pablo sabe que el evangelio y para llegar a la meta del supremo llamamiento de Cristo, todo esto se da en una vida comunitaria y tú y yo necesitamos ejemplos de carne y hueso para ser estimulados, para ser corregidos. Decíamos la semana pasada, hermano, nadie puede ser pastoreado por YouTube, nadie puede ser pastoreado por un influencer cristiano. ¿Te das cuenta? Deben mirar, deben observar de cerca cómo el liderazgo de una iglesia vive, cómo trata a su esposa, cómo cría a sus hijos, cómo ora, cómo prepara un sermón, cómo son entrenados. Todo lo veremos con detención. Debes establecer ancianos, presbíteros, maestros, gente cualificada por Dios para cumplir dicha función. Y esto debes hacerlo en cada ciudad. De hecho, por ciudad necesitamos más de uno. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque nos da la gana. No, te voy a decir por qué. Porque así dice Dios en su palabra, así como yo te mandé. No es opcional. La pluralidad de ancianos y pastores en un grupo eclesial no es opcional. Tú necesitas un pastor, no cualquiera. Tú necesitas un liderazgo, no cualquiera. Vaya error sería si nos metemos en un liderazgo incorrecto, ¿te das cuenta? Ahora, ¿cómo tú y yo podemos saber? Nuevamente, estamos viendo la necesidad. Bien, todo bien, aquí el contexto, versículo 5. ¿Cómo puedo saber entonces cómo alguien es un buen líder? Solo un paréntesis, un buen líder no me dejaría predicar, un mal líder no me dejaría predicar esto en su iglesia. Cierro paréntesis. ¿Cómo podemos saber? Bueno, para eso tenemos la sola escritura, Tito capítulo 1, versículos del 6 al 9, donde mi querido hermano quiero que veamos 5 requisitos no negociables para ser un líder en la iglesia de Dios. 5 requisitos no negociables, esto no es opcional. Permíteme adelantarme un poquito. Si tú te fijas, versículo 7 dice, porque es necesario. Voy a ir al versículo 6, por supuesto. Es necesario, de modo que son requisitos no negociables, y lo ponemos así porque es necesario. No es que sería óptimo, pucha que sería bueno. Ay, qué bien, chuta, qué chulo. Bien, no, esto es así, debe ser así. El problema de muchas iglesias es que esto no es así, lo dan como una opción. Pero como hemos dicho, si el liderazgo apunta mal, ¿qué esperanza hay para el pueblo? Es necesario, así tiene que ser. No tenemos autorización de ninguna clase para bajar el listón. Es necesario. ¿Y qué es necesario? Que un liderazgo al que tú debes seguir, por el cual tú debes orar, por el cual tú debes blindar en oración, por el cual tú también, si que lo tienes, has de doblar tus rodillas, porque lo haces finalmente ante el Señor y su orden. Debes escuchar, debes tener en alta estima, como dice Hebreos 13 y tantos otros pasajes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 12, versículo 13. También capítulo 5, versículos 12 y 13. Y tantos otros pasajes en la Escritura. 5 requisitos no negociables para ser un líder en la iglesia, que realmente nos van a enseñar a todos a estar blindados y a estar asegurados de que estamos siguiendo al líder supremo llamado Cristo. Porque déjame decirte antes de ir a todos los requisitos, Él levanta, Él cualifica, Él hace todo, Él trata con los obreros, Él es el buen pastor. El primero de los requisitos lo vemos en el versículo 6, la parte A. Y el primero de los requisitos es una vida piadosa ejemplar.
una vida piadosa ejemplar. Fijémonos, versículo 6, el que fuere irreprensible, el que fuere intachable, el que fuere ejemplar en su vida. Este y solo este puede ser líder de una iglesia. ¿Qué significa irreprensible? Bueno, te voy a decir qué no significa irreprensible para que vayamos teniendo claridad. Irreprensible no es ser perfecto. No hay ni uno solo en la faz de la tierra, ¿verdad? Solo uno que no era 100% hombre, sí, era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Solo Él pudo cumplir las demandas a plenitud. Se llama Cristo, por tanto es el líder supremo. Todos los demás batallamos contra nuestro pecado, de modo que irreprensible no es ser perfecto. ¿Qué más no es ser irreprensible? Escucha bien, irreprensible no significa que nadie tenga algo malo que decir de ti. Oye, ¿por qué dices esto? Bueno, porque de partida, si no, Pablo no califica. Pablo no califica. Es más, el propio Cristo no calificaría, fue crucificado, imagínate tú. ¿Qué queda para nosotros? De modo que irreprensible no es ser perfecto, no es que nadie tenga algo malo que decir, sino que cuando digan algo malo que decir de ti, tengan algo malo que decir de ti, no tengan cómo comprobarlo, porque es mentira. Eso significa ser irreprensible, ser ejemplar de vida piadosa. ¿Por qué esto es necesario? Veamos algunas implicaciones. Pablo lo va a decir a lo largo de toda la bomba atómica llamada la carta de Tito, que realmente lo está estableciendo así. Esta era la manera en que Tito tenía que ir a corregir lo deficiente. Fijémonos, capítulo 2 de Tito, en el versículo 7 y versículo 8 del capítulo 2, Pablo, después de decirle los requisitos no negociables, va al versículo 10 del capítulo 1 a hablar cómo tenía que combatir a los falsos maestros. El capítulo 2 comienza diciendo que tiene que predicar, versículo 1, la sana doctrina, y luego empieza a enseñarle cómo debe enseñar a los adultos, a las mujeres adultas, a los hombres jóvenes, a las mujeres jóvenes, a toda la iglesia de vidas piadosas. Y después de darle toda esa instrucción, versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Versículo 8, palabra sana y irreprochable. ¿No te suena irreprochable e irreprensible? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Por eso el líder debe ser irreprensible. Irreprensible. Una vida piadosa ejemplar. Y este primer requisito realmente empapa todo el resto. Porque lo permea todo el resto. Porque tiene que ser irreprensible. Pero Pablo no solo se quedó ahí, sino que le dicen que debe ser irreprensible. Y es por eso que el segundo requisito va a la médula, va al meollo del asunto y le dice, versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Se fue a la personal, Pablo. Pues sí. No queremos ser irreprensible en su trabajo, no queremos ser irreprensible como vecino, queremos ser irreprensible de aquello o de aquella que solo puede ver lo que el resto no ve. Tiene que ser irreprensible el pastor, porque entre otras cosas debe pastorear a su esposa. Hermanos, pensad en esto. Mi esposa está semana tras semana escuchándome predicar. Ay de mí si fuera piedra de tropiezo para ella. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que me es mejor atarme y tirarme al mar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué debe ser irreprensible? Y se va a absolutamente lo personal, a lo más íntimo. Aquello que Génesis capítulo 2, hablando del matrimonio, dice que estaban desnudos, es decir, no solo una desnudez física, sino que había plena intimidad y comunión. Aquella persona que me sabe leer, aquella persona que sabe si soy un hipócrita o no, aquella persona que me ve en la casa, incluso esa persona debe ver que soy irreprensible. No perfecto, por supuesto. No que nadie va a decir algo malo de mí, no que ella no tenga algo que quisiera que yo mejore, no, pero irreprensible, marido de una sola mujer. Y el segundo requisito es mi querido hermano, es pureza sexual. Es pureza. Marido de una sola mujer, no estamos hablando si es divorciado por razones bíblicas o no. Sí, las hay, como que se muera la mujer, por ejemplo, ¿verdad? Pureza sexual, pureza no solo de que tienes visiblemente una sola sortija, una sola esposa y que vives con una, sino que recuerda tú, hermano querido, ¿dónde está el pecado?
En nuestro corazón, según todos los evangelios y el evangelio que propiamente predica Pablo. En el corazón. De modo que el líder debe tener pureza en su corazón, pureza sexual, no solo externa, sino que todo se basa en el corazón. Algunos hombres pensando, uy, ¿quién puede hacer eso? Nadie. Entonces son todos irreprensibles. No, te voy a decir, para ti eso es imposible. Para mí esto es imposible. Ay, qué alivio. Para mí eso es imposible, pero para Dios no. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios sí tiene dicha capacidad de hacer a un lascivo, de hacer a un mujeriego marido de una sola mujer. Gloria a Dios. ¿Tienes dudas? Pues no dudes del poder de Dios, mi querido hermano Pablo a los Filipenses, un versículo tan conocido, capítulo 1, versículo 6. Estoy persuadido, convencido de que el que comenzó la buena obra en vosotros será fiel al perfeccionarla. Si tú no crees que Dios tiene dicha capacidad de cambiar a un hombre y transformarlo en una persona irreprensible, incluso en su pureza sexual, tú dudas del poder de Dios, porque es su obra. De modo que cuando un pastor, un líder, cae en dicho pecado, está plenamente descalificado. Esto es un requisito no negociable, es pureza de corazón. Ahora te voy a explicar cómo se ve la pureza de corazón, mi querido hermano. En tu teléfono, en las páginas que ves en internet, en cuando caminas en la calle solito y se atraviesa Satanás con laicras. Esto es un requisito no negociable. Esto es absolutamente, hermano, si el varón de Dios no va a ser capaz de amar a su esposa y cumplir su palabra con ella, ¿cómo va a ser fiel a la iglesia? El segundo requisito, como te menciono, es pureza sexual en el corazón. Pero esto no es todo. Debe ser irreprensible, ejemplar, vida piadosa ejemplar en su corazón con pureza sexual. Pero el tercer requisito no negociable para todo siervo del Señor, verdadero líder en la iglesia, para todo anciano, para todo pastor, para todo aquel que quiera usar dicha cosa, que por lo demás Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo capítulo 3, si alguno anhela obispado o ancianato o pastorado, como diríamos hoy, buena cosa hace. Pero es necesario que sea así. Es necesario que sea trabajado por el Señor. Es necesario que llegue a este punto de madurez espiritual, de modo que no sea estorbo ni para los de ni su esposa, ni escucha bien, ni para los de su casa. Pablo no se anda con tonterías, ¿verdad? Ya se metió con la esposa. Vamos ligero, ¿verdad? Pero por si fuera poco, no queda ahí, sigue aumentando el calibre. Le dice que debe tener un probado liderazgo familiar. Ese es el tercer requisito para todo líder en la iglesia. Debe tener un probado liderazgo familiar. Fijémonos cómo lo dice. No solo tiene que ser marido de una sola mujer, sino que tiene que tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Madre mía. Ahora, por favor, vayamos a este punto. Hay algunos que realmente quieren relativizar todos estos requisitos y antes que esté apuntando al pastor, antes que estén ahí así como haciendo un examen, que no está mal examinar todo. Eso es lo que dice Primera de Juan. Un líder saludable no tiene problema en ser examinado y si no ha pasado la prueba, Dios no ha querido, gloria al Señor. Porque si ha pasado la prueba, tampoco es gloria de Él, es gloria del Señor. Tiene que tener un probado liderazgo en el hogar. Básicamente, hay alguna división entre hermanos sanos, y cuando digo división es división de ideas, no de iglesia en sí mismo. Y es por esto que también la escritura en 1 Timoteo capítulo 3 lo señala, hijos en sujeción, y realmente aquí está la idea de eso. ¿Por qué? Porque ningún pastor puede salvar a sus hijos, nadie puede salvar a nadie. La salvación es del Señor, es una obra plena y soberana. Él escogió, Él llamó, Él santificó, Él va a glorificar, Él va a hacer todo, no el pastor. La obra es de Él, incluyendo sus hijos, de modo que un pastor no tiene dicha poder, dicho cualificativo de salvar a sus hijos, pero sí los hijos deben estar en sujeción, no acusados de rebeldía, porque así el pastor prueba su liderazgo en el hogar. Esto es la idea que tenemos también Pablo escribiendo otra carta pastoral en 1 Timoteo, en el capítulo 3, fijémonos. 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 4 lo deja muy claro este punto. El liderazgo, el que anhela obispado, como dice el versículo 1 del capítulo 3, tiene que tener una serie de condiciones que está enumerando el versículo 2, versículo 3. Versículo 4 lo deja muy claro. Tiene que gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El versículo 5 da la razón. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la casa de Dios, que es la iglesia, columna del arte de la verdad? ¿Cómo podemos ver si es un líder calificado por Dios? Mira a sus hijos. Ahora, hagamos un correcto alcance. No es que sus hijos sean perfectos,
Ellos no son el pastor, no son los que deben ser irreprensibles. Dímelo a mí. Tenemos hijos pecadores. Amén. Venía a la mente de los papás espontáneos, ¿vale? Tenemos hijos pecadores. Hijos rebeldes, que no son creyentes, no son cristianos todavía. Y que hemos de temor al Señor pedir por su salvación. El punto no es que el hijo en sí mismo esté salvo, sea perfecto. No, los hijos se mueven. ¿Sabes lo que va a pasar? Yo le digo a mi hijo Edras, aquí, 3 horitos más tarde, 5 minutos más tarde, 5, qué generoso yo, pensando bien de mí. Se va a volver a ir. ¿Qué tiene que hacer el papá? Aquí. Y va a contender, va a pensar y va a volver. Bien, check. 1 minuto más tarde, ¿qué va a volver a hacer el niño? ¿Qué tiene que hacer el papá? Entonces el punto no es que el niño se quede quieto, sino que obedezca la instrucción todas las veces que haga falta. Ese debe ser líder, porque así prueba su liderazgo. Y ahora, por favor, ten esto en mente. Si tú estás golpeando a tus hijos y maltratarlos, por supuesto que te van a hacer caso, sino que lo hagan porque respetan tu liderazgo, no tu correa. ¿Te das cuenta, hermano? De modo que el tercer calificativo, el tercer requisito no negociable para que podamos examinar un liderazgo fiel, un liderazgo conforme a la Escritura, es que tenga hijos en sujeción. Es que los hijos, refunfuñando más o menos, apretando más o menos los dientes, se sometan. Check. Un probado liderazgo familiar. Porque si no logras hacer eso, tú no vas a poder cumplir, ni estar calificado, pero ni siquiera vas a poder cumplir la serie de otros requisitos que no son negociables. Fijémonos, el versículo siguiente nos da la razón y te venía diciendo por qué es necesario, esto es imperativo, esto no es opcional, es necesario. ¿Qué cosa? Que este líder, que el obispo, que el anciano sea irreprensible, como ya dijimos, como administrador de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué tiene que hacer un líder? Administrar las cosas de Dios. Administrar es poder poner en orden, con claridad, poder cumplir, no que se vea ahí como atrasado siempre. ¿Se da cuenta? No, tiene que ser pulcro, saber cómo administrar. ¿Cuándo va la palabra? ¿Cuándo va un hermano? ¿Cómo hacemos funcionar los dones espirituales? ¿Cómo resolucionamos problemas? Otra vez, todo eso son cosas de Dios. Si tú no logras administrar tu propia vida, si tú no logras administrar tu agenda, si tú no logras ni siquiera administrar a qué horas te levantas, tú no calificas. Punto. Esto implica en muchos aspectos, mi querido hermano, la capacidad de disciplinarnos para la obra del ministerio. ¿No te suena esto lo que le decía Pablo otra vez en una carta pastoral a Timoteo? Disciplínate para la piedad. ¿Por qué? Debes ser buen administrador, no de solamente de tus cosas, sino que sin dejar hacer tus cosas, administrar las cosas de Dios. No es que es un muy buen pastor, solo que en la casa va más o menos. No es que, y en esto, hermanos, queremos ser muy claros. Una cosa es que un misionero, un pastor, un líder de la iglesia se sacrifiquen como familia. De hecho, te lo pongo así. Mi esposa no es pastora, no está autorizada bíblicamente, ni siquiera para enseñar cuando hay ninguna clase de hombres en la congregación. No es su lugar. Pero eso no significa que está fuera de la ecuación del ministerio. Tan importante es el rol de la mujer que si ella no está en sujeción, yo no califico. Mira tú, en última instancia, ¿quién tiene la última palabra? Dios, por si acaso, hermanas. Porque Dios es el que condiciona, el que cualifica, ¿te das cuenta? Entonces, aunque nos sacrificamos como familia, yo he tenido que hablar muchas veces esto con mi hijo. Yo he tenido que someter a mi hija a vivir donde vive, a ganar lo que gana o usar el dinero que usa para lo que sea, a comer lo que comemos. Tengo que someter a mis hijos, aunque quieren quedarse en Chile, a vivir donde tienen que vivir, a que no jueguen con sus primos, a que no vean a sus abuelos, a que aprendan idiomas que a veces no quieren aprender. Los tengo que someter a todo eso. Es un llamado. Por eso, con temor y temblor, aunque les exijo mucho sacrificio, es un pecado sacrificarlos a ellos. Una cosa es sacrificarse como familia y otra cosa es sacrificar a la familia, y eso es pecado. Que nos quede claro, no tenemos dicha autoridad de tocarles. De modo que no calificas como administrador de las cosas de Dios si tú no tienes un probado liderazgo familiar. Y este es el punto central. El cuarto requisito no negociable para ser un líder en la iglesia es tener un carácter aprobado. Un carácter aprobado por Dios, un carácter, si quieres llamarlo, trabajado. De modo que el padrón de Dios debe ser ejemplar en su vida piadosa, irreprensible, debe tener pureza sexual, marido de una sola mujer, debe tener un probado liderazgo en el hogar familiar con hijos en sujeción que incluso amen al Señor si es posible. Y si no lo aman, bueno, en acción soberana no pasa nada, pero si es a causa de tu falta de irreprensibilidad en el hogar, sálete del púlpito.
Deja el ministerio y dedícate a tu primer ministerio, que es la familia. Y todo esto no lo vas a poder hacer sin el cuarto requisito, que es un carácter aprobado. Un carácter, aquello que sale cuando nadie nos ve, aquello que sale cuando estamos en la comida familiar, aquello que sale cuando, escucha bien, nos venimos corriendo al culto del domingo. ¡Apúrense! No es pecado pedirle a la familia que se apure, sobre todo si la familia va un poco lento, pero es el carácter, ¿verdad? Fijémonos el carácter, y aquí tenemos... hermano, necesitaríamos más de una predicación para hacer esto, porque el versículo 7 y versículo 8 nos dice con claridad y detalle, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, y comienza a dar cómo podemos ser administrador de las cosas del Señor, y esto es con un fruto espiritual aprobado en el carácter. Piensa tú los frutos espirituales, es decir, ¿cuál es la evidencia de que Dios ha trabajado? Pasó por el corazón de alguien. Frutos espirituales, Gálatas capítulo 5, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, todos frutos del carácter, de modo que el hombre debe visualizarlos así, el hombre del Señor. Y nos da versículo 7 las cosas que no debe que hacer, versículo 8 las cosas que sí tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Por ejemplo, no ser soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Fijémonos, no soberbio. ¿Qué debe ser? Exaltar a Dios, no a su ombligo, ni siquiera su capacidad de liderar. Exaltar a Cristo, eso es no soberbio, no se acuña ningún logro a sí mismo. Todo es obra del Señor, no iracundo, no de mechita corta, como diríamos aquí. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Hermano, porque las ovejas sacan cana rosada y todo, ¿cierto? Entonces no puede ser iracundo. Como tiene que decir así, respirar hondo, no contar ovejas, ¿verdad? Vamos de nuevo. Vamos, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Y la oveja ahí, bofeteándote. Vamos de nuevo, hermano, ¿dónde se perdió? Eso es lo que tiene que hacer, no mechita corta, no dado al vino. Y la idea aquí es no gobernado por nada. ¿Te suena tú frutos espirituales? El último fruto espiritual, dominio propio. El varón del Señor no tiene que ser dominado ni por el pan. Yo sé que está difícil eso aquí, pero no los culpo. Estoy engordando aquí. Por la Coca-Cola, por nada. Debe ser domado por el Espíritu del Señor. Eso es lo que debe ser, no por otra cosa, no pendenciero, es decir, no que esté buscando pleitos, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser pulcro, irreprensible, un carácter aprobado, que sepa trabajar con sus propias manos si es necesario. Ese fue el ejemplo que tuvimos en Pablo, aún pudiendo recibir las ganancias de todo lo que produce la oveja, porque escucha bien, un pastor es digno de su salario y es digno de vivir de lo que producen las ovejas. Eso no lo hace amador de ganancias deshonestas. No, te voy a decir si es amador de ganancias deshonestas. Que reciba un salario y no se prepare el sermón. Eso sería vergonzoso. Que reciba un salario y no es capaz de gobernar su casa. Todo lo demás es honesto. Es un trabajo. ¿O tú estudias más que el pastor? Te aseguro que no. Un carácter aprobado. Pablo detalla aquí no solo las cosas que no tiene que hacer, sino las cosas que sí tiene que hacer. Versículo 8. ¿Qué tiene que ser? Si no, contraste, hospedador. Esto es, ser capaz de recibir no solo a los que le agradan. Hospedador, hermano, hermana, no es solo poner la servilletita que combine con el mantel. No. Hospedador es la capacidad de recibir al extraño, de amar al que no conoce. Eso es lo que hacemos incluso en la misión. Amamos a un pueblo que nunca le vimos la cara y que mal pronunciamos su nombre. Hospedador, receptivo en ese sentido con la gente, amante de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Filipenses capítulo 4, en esto pensar, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo honesto. El pastor debe pensar en la palabra, resumen de lo bueno. El pastor debe estar pensando en las cosas del Señor. ¿Sabes qué tiene que hacer el pastor? Estar pensando cómo tratar con tu pecado. Porque te va a tocar el orgullo y va a tener que incluso reaccionar bien cuando tú saltes y pares las patas, como se dice aquí los caballos. Esto tiene que estar pensando y orando, pensando en el Señor, amante de lo bueno. Y para todo eso va a tener que ser, escucha bien, sobrio. ¿Qué es sobrio? Pensar con claridad, no ser gobernado por ninguna emoción, por ningún sentimiento. Hermano, no está malo emocionarse. El problema es que te guíen tus emociones. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Pensar con claridad. ¿Y qué es lo claro? La palabra del Señor, por si habían dudas. Ello es lo puro. De modo que debemos razonar bíblicamente, debemos pensar bíblicamente. Y si pensamos bíblicamente, la palabra está en nuestro corazón, así va a salir por nuestros labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El pastor debe ser bíblico. Debe hablar la palabra del Señor, porque de hecho ese es el otro requisito. Eso es lo que está diciendo. Debe ser santo y no hay manera de encontrar santidad sin la propia Escritura, sin conocer a este Dios trino y santo. Y debe el pastor realmente
ser dueño de sí mismo. Y esto no es otra cosa que ser domado, ser guiado, caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu no es misticismo, eso ya lo hace Cash Luna. Ser domado por el Espíritu, mi querido hermano, es saber cómo actuar cuando hay que actuar. Es ser apacible. Como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, hay que dar el correcto trato a cada hermano. Al que está desalentado, lo alentamos. Al que está ocioso, lo corregimos. De modo que el pastor debe saber gobernar. Y no siempre debe ser, ay, qué amoroso, tierno, como que no levanta la voz. No, queremos un león en el púlpito que tenga la capacidad de pararse contra toda altivez, que se levante contra el conocimiento del Señor y hacerlo bolsa. Eso es lo que necesitamos. Eso es ser gobernado por el Señor. No es el misticismo, no es el hablar con pausas, como que siempre estamos meditando. Por supuesto debe meditar en lo privado. Un carácter aprobado. Todo esto para no avergonzar la Escritura, que por lo demás, después de haber hablado y metidose con todo lo personal, recién viene a decir el quinto requisito no negociable para un líder, que tiene que ver con una capacidad. Hasta aquí los otros 4 realmente tienen que ver con quién es. Y ahora va a la capacidad. ¿Y cuál es la capacidad? Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, qué buen nombre, palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El quinto requisito no negociable es que el pastor debe tener capacidad para enseñar. Capacidad para enseñar. Y esto es uno de los distintivos de un pastor, lo que debe hacer, a lo que se debe dedicar. De hecho, esto es muy imperante porque en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, no solo está dando los descriptivos de cómo debe ser un anciano, sino también de cómo debe ser un diácono, cómo debe ser otra clase de siervos, aquellos que se dedican, no me gusta mencionarlo como trabajos menores, son todos importantes, pero trabajos prácticos, concretos, más allá de lo espiritual, aunque todo es espiritual para el espiritual. Aquellas funciones que se crearon para que los líderes, los apóstoles en Hechos, pudieran dedicarse a la enseñanza y a la oración. De modo que hay otro grupo de hermanos que está blindando toda esa situación para que el pastor pueda hacer lo que tiene que hacer, que es enseñar. Es guiar el barco, es guiar, es tomar el timón, es apuntar a la iglesia en correcta dirección. ¿Y por qué te mencionaba a los diáconos? Porque los diáconos tienen que tener los mismos 4 requisitos anteriormente mencionados. Pero hay una condición diferente que se le exige a los pastores y no a los diáconos. ¿Cuál es? Es capacidad para enseñar. ¿Y cómo lo pone? Fijémonos cómo lo pone, qué curioso, versículo 9, retenedor de la palabra fiel. Tiene que haber tenido la capacidad de almacenar palabra del Señor. Pero si el pastor nunca estudia, ¿qué almacena? Yo te voy a decir que almacena su ombligo. Yo creo que, yo siento que, mi experiencia me dice, nos da igual. No queremos ser gobernados por hombre alguno, queremos ser guiados a Dios. Y para eso tenemos su palabra. A eso debe dedicarse el pastor. Recuerdo antiguamente, solía escuchar en los pasillos de algunas iglesias decir como, uy, mira qué ejemplo el pastor barre la iglesia. No estamos diciendo que eso es pecado. Uy, qué ejemplo el pastor está siempre ahí en todas las actividades. Hace la hamburguesa cuando nos juntamos. No, le quedan tan ricos los completos al pastor. ¡Qué bueno! Eso es vergonzoso para la iglesia, porque el pastor está haciendo lo que no tiene que hacer. Parece muy espiritual. ¡Uy! ¡Mira el ejemplo! No, el pastor tiene que estar encerrado en su habitación estudiando la Escritura. De modo que la iglesia que entiende eso ha de blindar a su pastor, cumpliendo las funciones que la iglesia puede cumplir, porque en última instancia, Efesios capítulo 4, versículo 11, Dios destinó a los liderazgos, versículo 12, con una finalidad de capacitar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Y cómo el pastor capacita a los santos? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra, porque él tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tiene que estudiar, tiene que lidiar con los textos de tal manera que sea simple decirlo. Que no haya confusión, que todos podamos presentar, servir la mesa espiritual y que sea claro para todos. Porque la Biblia no es solo para los teologuillos, los que están haciendo el curso de Master Seminario o lo que fuese. No, la Biblia hace sabio al sencillo, Salmo 19, versículo 7 en adelante. El pastor tiene que tener y estudiar tanto. Y tiene que estar pensando, ¿cómo le explico esto a mis hermanos? ¿Cómo lo hago fácil? ¿Cómo le entrego el plato bien cocido? Porque el problema no está en la chuleta, está en que a veces la cocinan mal. El problema no está en el contenido, aquí está la palabra de verdad. El problema es que a veces la entregan cruda y sin salsa. Ese es el punto. De modo que la iglesia que entiende esto ha de trabajar en función y orar porque su pastor
pueda dedicarse a lo que tiene que dedicar. Todo lo demás no es su función, no es su llamado, está perdiendo el tiempo. Tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tiene que haber estudiado, tiene que no ser un neófito, como lo dice en 1 Timoteo capítulo 3 en este mismo contexto. Esto significa no ignorante. No fui yo el que puso neófito, fue el Espíritu Santo por lo demás. No ignorante, debe saber manejar la palabra de precisión. Eso es lo que también, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo antes de morir se le encarga a Timoteo. Esto encarga y enseña, ¿cierto? 2 Timoteo 2.2, anótate ahí, 2.2.2, 2 Timoteo 2.2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también, ¿para qué? Para ser completos ricos, para enseñar a otros, al que fuera irreprensible. Le está diciendo aquí literalmente Pablo a Timoteo, a este hay que ponerlo como líder, porque tiene que enseñar la palabra sin mácula. De hecho, en el capítulo 2 de Tito, fijémonos ahí, puedes ir a tu Biblia, dice, después de que hay malos maestros, versículo 10 al versículo 16, hay maestros falsos, le da un contraste capítulo 2, pero tú, es decir, tú, Tito, que vas a ser el líder de la iglesia, al contrario de los falsos maestros que se dedican a cualquier otra porquería, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina. Doctrina, conjunto de enseñanza. ¿Cuál es? La Biblia. Todo el consejo del Señor, de Génesis y Apocalipsis. Sana es la palabra griega higienao. ¿Te suena? A higiene. Limpia, sin mácula, transparente, cristalino. Esto dice Dios. Y que abramos la Biblia y que todo el mundo pueda ver. Amén. Sana doctrina. Esto es lo que Pablo le encarga solemnemente. Capítulo 2, fíjate cómo termina el capítulo. Abre el capítulo 1 diciendo esto enseña con sana doctrina. Versículo 15. Fijémonos, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. ¿Quién puede menospreciar la palabra? Esto es lo que hay que exhortar. ¿No te suena ahí a 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es útil. ¿Para qué? Igualito, con la finalidad de que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra, para que la iglesia haga la obra del ministerio, para que la iglesia sea correctamente instruida y guiada. Esto habla, exhorta, reprende, anda a batallar contra todo aquel que se ose a quitarle una coma a la escritura. Agárrate ahí, Timotito, porque hay muchos contumaces, versículo 10. Hermano, curiosamente la escritura siempre dice que hay muchos falsos maestros y no dice eso de los buenos maestros. Así que si tienes un buen maestro, límpiate la boquita antes de hablar, como diríamos por aquí. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. ¿Cómo es hablar con toda autoridad? ¿Cómo lo hacía Cristo? Este habla como que tuviera autoridad. Este que tuvo la autoridad de sujetar a Satanás, ¿cómo respondió? ¿Cuál es la autoridad máxima en la iglesia? Ni siquiera es el pastor, es la palabra. Que nadie te menosprecie. Aquí la palabra que nadie te dé la vuelta, como se traduce, que nadie catafreneo, en la palabra catafreneo de freno. Cata, que nadie te dé la vuelta, que nadie te cambie la dirección. Pastor, no dejes y no permitas, iglesia, que a tu pastor nada lo distraiga, que nadie lo saca del foco. La palabra. ¿Quién puede menospreciar la sabiduría divina? ¿Dónde estábamos cuando Él hacía todo? De modo que el pastor debe dedicarse a enseñar la palabra para que pueda exhortar con saña enseñanza, al punto de que después de exponer toda la palabra, no solo haya pulverizado toda idea, porque aquí lo que queremos es pulverizar ideas y no personas. No solo queremos ganar discusiones, queremos ganar a la gente, fijémonos, convencer a los que contradicen. Ahora, para convencer, ya te digo, mira, algunos de nosotros, yo de niño preguntón, mamá, ¿por qué esto es así? Porque sí. Vale, y nos vamos. Dile eso a tu hijo hoy. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es que ellos tienen más información que nosotros. Hoy una persona en un día consume más información que lo que una persona consumía información en los 2 siglos anteriores en más de 70 años. Hoy en su teléfono tiene más acceso y consume más información que lo que hacía una persona antes. De modo que hay que echarle a la argumentación. Sobre todo cuando somos ovejas medias duraznas, como diríamos aquí. ¿Te das cuenta? ¿Qué tiene que hacer entonces la iglesia? Enseñar. Ahora, permíteme aplicar esto de manera correcta para todos. Porque hay algunos que están pensando, ostras, pobre pastor, la que se está llevando. No, ya te dije, si el pastor no fuera sano y no amara al Señor, no me dejaría predicar esto. Pues te lo digo, no cogí yo el texto. No solo esto, que aunque estos son requisitos no negociables para ser un líder en la iglesia, estos son requisitos para toda la iglesia. ¿No?
Entonces no toda la escritura es útil. ¿Tú estás contradiciendo la escritura? No, esto es para el pastor nomás. No, ellos tienen que modelar, ser los ejemplos, ser los irreprensibles, para que todos podamos apuntar a lo mismo y llegar a lo mismo. Tú tienes la misma meta que el pastor, ser santo, porque escrito está, así hay que ser. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13, 14, 15 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, cuando no conocías la palabra de verdad, cuando no conocías la escritura, cierro paréntesis, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, paréntesis, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cerro paréntesis, sed santos porque yo soy santo, así dice Dios. Tú tienes que hacer lo mismo, tú tienes que hacer lo mismo, tú tienes que hacer lo mismo y no ir a exigir a la iglesia. A ver, pastor, a ver. Bueno, sí, está bien, tienes que seguir un buen líder, pero tú también tienes que hacerlo con un carácter correcto. Tú también tienes que tener un carácter ejemplar, un carácter irreprensible. Tú también, querido esposo, querida esposa, debes ser marido de una sola mujer. Tú también debes ser un cristiano ejemplar. He visto esto en muchos campos misioneros. Otra vez, no estoy diciendo que esto es pecado, pero no es el objetivo y es absolutamente peligroso. Querido hermano, ¿qué tal si hacemos un equipo de fútbol llamados los Cristianitos FC? ¡Oh, qué buena idea! Cristianitos FC, ¿amén? Bien, ahí. Con polerita de Cristianitos FC, ¿cierto? Todo bien, Cristianitos FC. Nada contra el fútbol, si alguien me quiere invitar y pasar vergüenza de paso, bien, me invita, no pasa nada. Cristianitos FC, todo bien, y los cristianitos ahí llegan con su polera, todo el mundo sabe que son de la iglesia del pueblo. Bien, Cristianitos FC van a la cancha y Cristianitos FC son competitivos también. Hasta ahí ningún problema, de hecho. Pero Cristianitos FC se le empieza a soltar la lengua también después que ¿cierto? Y Cristianitos FC empiezan a meter de manera cizañera los pies y Cristianitos FC perdieron el control, los Cristianitos FC. No, dejaron la grande. Para no echarle la culpa a los jugadores también, las hermanas que estaban gritando en la grada dejaron todo cochino. Cristianitos FC. Pero tienen polera, tan bonitas las poleras con el logo de la iglesia, tienen todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cacha, bien. Súper atrás, bien. Cristianitos FC. ¿Te gustaría este equipo de fútbol? Bueno, la iglesia es más que un equipo de fútbol. En la iglesia está en la cancha hasta que el Señor nos lleve con Él. Tú también tienes que ser irreprensible. Tú también tienes que tener pureza en tu corazón. Tú también tienes que tener un probado liderazgo en el hogar. Tiene que haber evidencias de una transformación de Cristo. Tú también tienes que tener un carácter ejemplar y tienes que saber con claridad, con sobriedad, cómo no debe ser, cómo sí debe ser. No justifiques tu pecado. No hagas correr sangre que no sea la de Cristo. Tú también tienes que tener capacidad de retener la palabra fiel para poder exhortar y enseñar a otros, porque no es solo función del pastor. ¿Cómo vamos por casa, Cristianitos FC? Nadie quisiera un equipo de fútbol así, yo no me apuntaría. De hecho, por eso no lo hago. No, evidentemente no. La polera no sirve de nada, el logo no sirve de nada, el versiculito no sirve de nada, más está fuera de contexto, ¿verdad? No sirve de nada, están dando la hora, están ahí realmente haciéndonos pasar vergüenza. Mejor vayan a orar y jueguen al PlayStation si es que no son capaces de controlarse. ¿Se das cuenta? Toda la iglesia debe ser así. Esta fue la misión que Pablo le encomendó a Tito porque la iglesia estaba dando vergüenza. Este era el caos tremendo desde los líderes para abajo. Hermano, tenemos que seguir un buen liderazgo. ¿Cuánto oras por él? Hermano, mira, Pablo sabía con mucha claridad que si el liderazgo no está bien, hay poca esperanza para el pueblo. Te voy a decir que Satanás igual lo sabe. ¿A dónde van los dardos? No solo los tuyos, por lo demás. ¿A dónde van los dardos de Satanás? Te voy a decir dónde van los dardos para el pastor, a su esposa, a sus hijos, a su carácter, a un montón de distractores de los cuales muchas veces somos parte para sacarlo de su estudio. Esto no debe ser así, porque esto es peligroso para ti. 5 requisitos no negociables para ser un líder en la iglesia, que por lo demás es un imperativo, es necesario. Hermano, por esto hemos de orar. Cuando tú oras por la misión, no solo oras por la misión y el pueblo en abstracto, no quiero decir que eso está mal, pero la oración correcta, que cuando ve el campo misionero y dice, ostras, hay mucha mies, ¿sabes cuál es la respuesta? No es la desesperación y orar por la mies, es orar por los obreros para que vayan a la mies. Debes orar por los obreros del Señor.
que los proteja, que el Señor los blinde, que el Señor los levante, que el Señor los capacite, y no solo uno, sino una pluralidad de ancianos, para que la iglesia camine en la dirección correcta y así glorifique al Señor. 5 requisitos no negociables para ser un líder en la iglesia, pero son 5 requisitos no negociables para ser un buen cristiano y una buena iglesia. ¡Qué alta la vara! De hecho no es alta, es imposible para ninguno de nosotros. De modo que cuando tenemos esto claro, no es porque no creamos en una utopía. Dios lo hace posible. Dios puede levantar hombres así. Dios puede hacer gente irreprensible, marido de una sola mujer, con pureza sexual, con un probado liderazgo en el hogar, con un carácter apto, con capacidad de enseñar. Dios transforma eso. ¿Qué te voy a decir yo a ti, hermano? Tú sabes cuáles son mis llagas. Muchos de vosotros me conocéis de niño. No tengo que anunciaros dónde andaba yo. Dios, solo Él puede hacerlo. De modo que si realmente confiamos y estamos persuadidos de esto, hemos de rendirnos a los pies de Cristo y pedir que su cuerpo sea libación de nuestros pecados, que su sangre los limpie nuestros pecados y recordar la santa y gloriosa obra de Cristo en la cruz. La obra es de Dios, Él tiene el poder. Dudar de esto es dudar de la capacidad de Dios, dudar del diseño de Dios, dudar de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios puede y va a hacer, cueste lo que cueste. Aún pese a tu pecado, aún pese a mi pecado.